Entonces, lo que estamos presentando aquí es un esquema para tener una cierta idea de cómo es un procedimiento, ¿sí?, genérico para fabricar los hilos de fibra óptica, y después esos hilos van a formar los cables, ¿ya? Acá está una proforma. Vamos a ver, aquí está, por ejemplo, una referencia de varillas de las características de la proforma, que luego se van a ir con un proceso de estiramiento hasta formar la fibra, los vidrios, después se los recubre y se tiene la fibra óptica, ¿ya? Entonces, hay evidentemente todos los procesos de estiramiento y de recubrimiento, y todo es entonces en base a esta varilla. Acá les voy a poner también algunas características de este tema. Se puede, en función de las características técnicas de los diámetros de esto y de la longitud de esto, se puede calcular la longitud de la fibra, ¿no? Hay unas relaciones, cómo se pueden presentar acá, ¿ve? Por ejemplo, estos son datos más reales, ¿eh? Dice los diámetros de la proforma, el diámetro exterior, el diámetro del núcleo, ¿eh? ¿Sí? Y esto me va a dar una longitud de una fibra, ¿no? Por ejemplo, queremos hacer una fibra con esta proforma y con este diámetro de 125, entonces el núcleo de la fibra será 50 micrómetros, y aquí están, por ejemplo, ciertas relaciones de los parámetros de la proforma con los de la fibra, ¿no? Entonces, a modo referencial, cada fabricante tiene obviamente su propio método, pero básicamente cumple con todo esto, ¿no? Y aquí teníamos ya las relaciones que nos permiten, dado unos datos, calcular los que correspondan, ¿ya? A continuación hay otro esquema también, un poquito más en detalle nada más, ¿ve? Acá están de nuevo la proforma, el sistema de calentamiento, y ahora ya viene aquí sensores para detectar el diámetro, para garantizar el diámetro, y después que ya está garantizado el diámetro, ya viene el recubrimiento, ¿no? Esa capa. Acá de nuevo es todo un sistema de prueba y tensión para garantizar las condiciones de flexibilidad y de la fibra, ¿no? Hasta que se hacen incluso ya aquí pruebas de tensión, y finalmente ya viene en los carretes, ¿sí? Esto es también una forma referencial, ¿ya? Ahora les voy a presentar una serie de fórmulas, digamos, que sirven en algunos casos. No necesariamente tienen la demostración analítica concreta, sino que se utilizan mucho fórmulas empíricas de los fabricantes, ¿ya? Por ejemplo, estas, miren. Ahí están ya algunas fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, pero para fibras de índice escalón. Después vamos a ver para índice gradual. Entonces, digamos, miren esto, estos datos, por ejemplo, ¿sí? Aquí sería el diámetro de la fibra en micrómetros. Si el diámetro de la fibra en micrómetros cumple con esta condición, esta es la fuente de luz y esta sería la apertura numérica, entonces, en condición monomodo, tiene que ser, el diámetro tiene que ser menor que esto, Aquí está. Entonces, para condición multimodo, esta sería, y para condición monomodo sería esta condición, siempre de índice escalón, ¿ya? También se puede utilizar en el caso que es igual, sería ya con la longitud de onda de corte. Y aquí están todas las variables con sus respectivas unidades, ¿ya? Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, se presenta la longitud de onda de corte también, ¿sí? En función de la apertura numérica, esta frecuencia de valor de B, que ya sabemos que tiene este valor, ¿no? Y menores iguales que la fibra es monomodo, y mayores son multimodo.
eso lo hemos visto ya con la fórmula, ¿no? Estas son otras fórmulas que se utilizan también para calcular la longitud de onda de corte, ¿ya? Acá también están otra fórmula, por ejemplo, esta, miren. Ahora, si el número de modos es mayor que 50, después vamos a ver, hay formulitas para calcular el número de modos. Esta es una, ¿sí? Si el número de modos se estima que es mayor que 50, entonces el número de modos de la índice escalón, ¿sí? Estamos utilizando este índice escalón, es esta, miren, el número de modos. Está relacionado con esta fórmula que está acá, ¿sí? Pero esto se simplifica porque esto también se puede aproximar a b al cuadrado sobre 2, ¿sí? Ojo, este valor de b, ¿no? Miren, digamos un valor de 5 acá, es 5 al cuadrado sobre 2 el número de modos, ¿sí? Y esto puede crecer más y entonces el número de modos aquí pueden ser hasta miles, ¿sí? Entonces, aquí están de nuevo todas las definiciones de las variables. También se puede utilizar este número, otra, miren, de la apertura numérica para índice escalón, esto ya lo habíamos visto, y también teníamos esta relación que se puede manejar, ¿ya? Ahora veremos algunas todo esto es para fibra escalón. Ojo, hay mucho más, ¿eh? No, estas no son las únicas, ¿no? Simplemente les quiero decir que hay una cantidad de fórmulas para las multimodo, para ya sea de índice escalón o de índice gradual, como hemos visto. Entonces, ahora veremos la de índice gradual, ¿ya? Aquí ya sería para el índice gradual. Entonces, aquí estaría la ecuación, miren, esta es la ecuación matemática que describe la variación del índice en función al radio, ¿no? Desde el origen, ¿sí? Cuando tiene el valor R es igual a 0, entonces tiene el valor máximo, ¿no? Y entonces hemos dicho que si aquí está el origen, acá empieza a disminuir el índice en forma gradual y hemos hecho una curva, ¿no? ¿Sí está? Un perfil parabólico. Entonces, pero ese perfil parabólico puede variar, puede ser más curvo o menos curvo, incluso puede ser hasta lineal la variación, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que describe esa relación, ¿ve? Aquí está, entonces aquí está esta variable g, que es el perfil parabólico, ¿no? Ustedes saben que esta variación tiene que ser hecha de tal forma que el índice de refracción vaya variando, pero no en forma arbitraria, sino cumpliendo, digamos, esta regla, cuando g es igual a 2, eso es el perfil más utilizado. ¿Por qué? Porque ese es el que compensa las velocidades de los rayos que tienen el camino más largo para que viajen más rápido, y las que tienen el camino más corto para que viajen más lento, para que al final, cuando lleguen en la fibra, tengan más o menos, lleguen casi al mismo tiempo, ¿no? Por eso aquí, miren, este G incluso, se dice, el más común es G es igual a 2, entonces sería el índice gradual que tenemos, ¿no? Ahí está. Pero también se puede variar esto, ¿no? Esas son el caso este. Y ahora, este delta que está acá es el mismo que hemos definido, pero aquí se define así, miren. Aquí está definido, ¿eh? Esta es la forma de este delta, ¿sí? Que sería el delta, aproximadamente el delta que nosotros conocemos. A esta lo conocemos. Este es N1 menos N2 sobre N1, ¿no? Este delta. Entonces, en función, como este es el parámetro que conocemos, este parámetro nos relaciona con estos parámetros. ¿Está bien? Entonces, por eso que algunas veces aquí puede aparecer este delta. Este delta puede aparecer acá, ¿ya? Pero es una aproximación. La fórmula real es esta, ¿no? Y aquí, miren, está diciendo que este perfil de G, ¿sí? Si G es igual a 1, entonces esto ya no es parábola, sino ya no tiene curvatura si ves una línea recta, ¿ve? Entonces el perfil sería triangular.
el 2 es parabólico, ¿sí? Incluso cuando es infinito se vuelve de índice escalón. O sea que esta es una fórmula genérica que se puede ir desde una fibra así de índice escalón hasta índice parabólico o triangular. Todo esto viene en función del valor que se tome para G2. ¿Ya? Ahora, existen otros perfiles, ¿no? Nosotros estamos hablando simplemente de los dos perfiles que hemos visto, el perfil escalón y el índice gradual, pero hay otros que vamos a ver en el tema 3, ¿ya? Y también esa es la relación que podemos utilizar. Ahora, si seguimos con las fibras multimodo de índice gradual, tendríamos estas fórmulas también, ¿ve? Aquí está, multimodo índice gradual, ¿ve? De nuevo, si el número de modos es mayor que 50, ahí estaría la fórmula, miren. Ahora, esto ya es más interesante, porque si una vez que tenemos el valor de G, este valor de G generalmente es 2, y tenemos el valor de B, ¿sí? Que esto lo podemos sacar, si no es dato del fabricante, lo podemos sacar en función de los parámetros de la fibra, que ya lo conocemos, ¿no? Esta B. Entonces, fíjense, acá también ya se puede calcular el número de modos, ¿sí? Y aquí está la ecuación 2.6 de donde hemos definido esta variable, ¿no? Y de nuevo el radio del núcleo y la fuente de la luz, ¿ya? Entonces, aquí dice, se puede controlar obviamente el número de modos si se controla las variables, si ya están definidas el radio variando la longitud, ¿sí? Muy bien, esa sería una formulita. Y aquí están un poco las longitudes de onda que permiten estos materiales, ¿sí? Y aquí está su índice del material, ¿sí? Índice del material de referencia, ¿no? Porque esto en el SDL también lo podemos utilizar, porque ahí también tenemos definidas sus permeabilidades de los materiales, ¿no? Aquí está un cuadrito para ver en qué longitud de onda se puede operar. Bueno, entonces podemos ver ahora otro tema que es respecto del acoplamiento. ¿Acoplamiento entre quién? Acoplamiento entre la fuente de luz y la fibra. Por ejemplo, este es un esquema de referencia, ¿eh? Digamos, miren, vamos a decir que esta es la fibra óptica, ¿sí? Y este es el núcleo. Y entonces nosotros queremos aplicar acá un cono de luz para que quede encerrado. Ya sabemos las condiciones, tenemos las fórmulas, todo eso. El problema es que la fuente de luz, ¿sí?, no necesariamente va a ser así en forma cónica, ¿sí? La emisión de la fuente de luz, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo este caso, un caso medio extremo, pero bueno, es simplemente una referencia, ¿no? Quiere decir entonces que la fuente de luz me emite más o menos de esta forma, ¿no? Porque al final son semiconductores y sale la luz, digamos que lo podemos aproximar por medio de este rectángulo. Esa es la luz que está llegando. Pero la fuente que recibe es este es el núcleo, ¿sí? Obviamente toda esta luz se pierde, ¿sí? Incluso esta luz que está acá, hay que ver las condiciones que debe cumplir, ¿no? Y obviamente esta parte del núcleo queda sin iluminar. Bueno, para este caso particular, y como se tienen estas dimensiones, todo eso, se puede hablar de la potencia que emite la luz, digamos, sería todo esto, la fuente de luz, y la potencia que ingresa al núcleo, digamos que sería toda esta área, ¿no? Y aquí está la formulita para calcular esa potencia acoplada, ¿ya? Y las variables estarían aquí. Ahí están, ¿ves? La potencia acoplada, el factor de distribución espacial, en fin. Esto es especial para este sistema, ¿no? Pero en casos prácticos hay que analizar cuál es el sistema, cómo es la fuente de luz y cómo va a ser todo el sistema de acoplamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
Aquí ese sería el área efectiva también, ¿no? El área efectiva, este es el área de intersección, sería este, y el área efectiva también se hace este cálculo, ¿no? Pues, obviamente esto está totalmente definido para esta condición, ¿ya? El problema es que hay que analizar otras posibilidades también, ¿no? Por ejemplo, esto, miren, otros tipos de acoplamiento. Ahora, si la luz sale de una fibra y queremos acoplarle a otra fibra, entonces este ya va a ser un círculo con otro círculo, núcleo con núcleo. Y obviamente que tendrían que ser de las mismas dimensiones para un acoplamiento adecuado, ¿no? Y así hay que analizar cada uno de esos casos. Obviamente que esto está solucionado por los fabricantes, se encargan de proporcionar los sistemas, los conectores o los acopladores que correspondan para garantizar que la luz ingrese de un medio al otro que nos corresponde. Ese sería el caso de la fibra con una fibra, o la fibra con el receptor óptico, ¿sí? O la fibra con el transmisor óptico, ¿no? O con conectores, ¿sí? O con divisores también. Yo quiero poner la luz en una fibra, pero lo quiero dividir en otros hilos. Muy bien, hay todas las posibilidades y que hay que analizarlas adecuadamente cuando se va a diseñar un enlace o se va a diseñar unas redes con cables o hilos de fibra óptica. Muy bien. Entonces, aquí les doy una especie de resumen muy, digamos, referencial, porque no hay tiempo para estudiar en esta materia las fuentes de luz, y los emisores o los receptores, ¿no? Es un tema aparte. Generalmente eso se lo ve en dispositivos electrónicos, se daban en algunas materias, en fin, pero nosotros tenemos que tener idea de esas características, ¿no? Las fuentes de luz más usuales, son los LEDs, diodos emisores de luz. Cuando son para didáctica o para otros fines, la fuente de esto está en el rango visible, ¿sí? Esto es así. Pero también en la mayoría de los casos se utiliza el láser, ¿no? Este es el amplificador de luz. Y donde ya estos rangos de operación de estos ya son en rango no visible, como hemos dicho, ¿no es cierto? Y bueno, y aquí se puede ver la habilidad de esta fuente de luz, porque se le va a poner una potencia, una variación de potencia eléctrica, y lo tiene que convertir en potencia de la luz, ¿sí? Entonces, entre sus características técnicas que habría que tener en cuenta, aquí les pongo un dato, ¿ya? Obviamente, hay que ser compatible la fuente de la luz, la lambda, compatible con la fibra con que se va a trabajar, ¿no? Con la lambda de operación. Y también, ¿cuál es la potencia aplicada en dBm, ¿no? La potencia que emite la fuente y después viene el acoplamiento y después viene la fibra, ¿sí? Entonces hay que diferenciar eso, ¿ya? Esta es una relación, para mí me es muy útil, ¿no? Pero ustedes pueden utilizar cualquier otra fórmula, ¿no? Sea para calcular, para convertir los dBms, ¿sí? en miliwatts, ¿no? Directamente es 10 a la potencia en dBm sobre 10, me da directamente en miliwatts. También pueden hacer antilogarismo, en fin. Pero para mí esta es una fórmula muy práctica. Después hay que tener en cuenta la longitud del enlace. Entonces la potencia del emisor de luz tiene que ser suficiente para atravesar toda la longitud del enlace. Y sí, aquí van a venir empalmes, va a haber pérdidas cuando se propaga a lo largo de la fibra, va a haber los conectores, en fin, hasta que llegue al final del enlace, donde tiene que hacer
tiene que tener un nivel de potencia suficiente para hacer funcionar el otro dispositivo, el óptico eléctrico, al final de la fibra, ¿no? Entonces, aquí también se puede hablar de ancho de banda de operación en función de la frecuencia de la señal modulante, ¿no? Porque la luz en última instancia es una portadora, ¿sí? Lo podemos modular, ¿sí? Y lo podemos hacer con señales analógicas o con señales digitales, ¿sí? Es más apropiado, digamos, poner señales digitales, ¿no? Pero existen las dos. Y obviamente ahora hay que tener en cuenta el ancho de banda espectral, ¿ya? Ahora, justamente con las nuevas tecnologías, hay que tener en cuenta cuál es el ancho espectral de una fuente de luz. Eso lo hemos presentado en varias diapositivas y ese refería a voy a repetir, este es el dibujito que siempre hemos utilizado, ¿no? Primero, el concepto era que cuando hablamos de una fuente de luz, ya sea esta o esta, y hablamos de la longitud de onda de operación, nos referimos a esta lambda cero, que sería la lambda de mayor amplitud, la que predomina, ¿sí? Pero esto en la naturaleza, ya les dije, esto no existe. Siempre si hablamos un láser, un diodo de un valor, lambda cero, viene siempre con ella asociado otras lambdas de diferentes amplitudes, como esto que está acá. Entonces, así es las luces de estas fuentes de luz, ¿no? Ideal sería que no existan estas bandas, pero estas otras lambdas. Pero eso es difícil. Lo que sí se puede hacer que este paquetito de lambdas sea lo más reducido posible. Eso se logra con los láser, ¿no? Si esto fuera de un láser, el del LED va a ser mucho menos potencia, pero mucho más ancho, ¿no? Por eso, en una fuente de luz se habla del ancho espectral de la fuente de luz. Sería más o menos acá, ¿ves? De la potencia hasta la mitad. Entonces, se habla de este delta de cero. En los enlaces, en los cálculos, esto vamos a utilizar. Este es un parámetro que me va a permitir después calcular los enlaces, ¿no? Porque esto es el ancho que vamos a considerar de la fuente de luz. Y cuando llegue al final del enlace, esto se va a ensanchar, ¿sí? Entonces, esto es un parámetro que sí lo vamos a utilizar en el tema que vamos a iniciar la próxima semana, donde ya son dos parámetros de transmisión, ¿ya? También, en la parte de los receptores, ¿sí? Tenemos que ver la habilidad de convertir lo que le decía la corriente, ahora la corriente eléctrica en óptica o al revés, ¿no? De óptica en eléctrica. ¿Ve? Eléctrica, óptica acá y aquí óptica eléctrica, ¿sí? ¿Qué características principales va a tener el receptor óptico? El que está, digamos, al final del enlace de la fibra. Entonces, ahí está también compatibilidad con la fibra, la sensibilidad, es importante, ¿no? ¿Cuánto es la potencia necesaria para que funcione allá este receptor que está al final del enlace? Obviamente el ancho de banda de operación, aquí también está el ancho de banda, y esto también es cuánto contribuye al ruido del receptor, ¿no? Esos son parámetros que están todos muy bien definidos por los fabricantes, ¿ya? Bueno, muchos de estos parámetros entonces vamos a volverlos a utilizar ya en las fórmulas que vamos a utilizar para los enlaces. Bueno, ahora voy a utilizar otro parámetro también que utilizan y está normalizado, ¿ya? Se llama diámetro del campo de modo y se nota así, 2W0, así se llama, ¿ya? ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que si se tiene, digamos, un núcleo donde está saliendo la luz, ¿cómo se distribuye la luz cuando sale inmediatamente del núcleo? ¿Sí? Hay diferentes distribuciones, pero si la distribución del campo es el gaussiano, ¿sí? Entonces hay una relación entre el radio físico, las dimensiones del radio del núcleo, y este campo de modo que se lo define de esta manera. Miren, acá está.
Esta fórmula vale si el B está entre este valor, ¿no? No es para valores muy grandes de B, ¿eh? Entre este rango. Entonces, ese valor de omega 0, va a estar entonces en relación con el radio y con el B, ¿sí? Eso es. Ahora, por ejemplo, este sería el caso, ¿sí? Mira, aquí está el radio, el núcleo. Entonces, el radio es A, entonces todo este diámetro es 2A. Físicamente sería esto hasta acá, ¿no? Ese es el diámetro. El omega 0 es mayor que esto, ¿sí? Es este valor omega 0. Y está relacionado con este valor A, que es dato de la fibra, por esta relación. 2.6A, el radio, y el B. Siempre que el B esté en este rango. Para esas condiciones, entonces se puede calcular el valor de omega 0, ¿ya? A veces los fabricantes dan este dato, ¿ya? Y si esto, ¿qué nos permite? Nos permite tener idea. La luz al salir de este núcleo no sale en forma circular, no se propaga así en forma circular, así, ¿no? No es un tubo y aquí se propaga, no. Entonces tiene su deformación, en este caso tiene una distribución gaussiana, ¿ve? Por eso es necesario, se utilizan los fabricantes este valor omega 0, ¿ya? Ahora, según el valor de B, esta curva va a ir cambiando. Ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una manera de referencia, miren, para un cierto valor de B, ¿sí? Miren, cuando el B está por acá, en 3.6, ve aquí, más o menos cómo se podría variar, ¿sí? Y aquí está la amplitud radial del campo normalizado, ¿sí? Aquí está la relación, esta R y A. Entonces, para tener la idea de cómo se forman estos conos y que permiten, hay una variación de la amplitud del campo, del modo fundamental. Este es el modo fundamental, ¿no? Porque sabemos que hay otros modos. Bueno, esto es entonces, porque ese parámetro viene en datos de los fabricantes, este. ¿Sí? Fíjense que acá está el omega 0, pero acá hay un 2, ¿ve? Este es 2 omega 0 y este es el omega 0. Ese es un detalle nomás que hay que tener en cuenta. Bueno, ahora hemos visto que la fuente de luz no tiene una sola lambda, entonces tiene un paquetito de lambdas, ¿sí? Y entonces nosotros hemos definido el índice, considerando que la fuente de la luz tiene un lambda. Pero resulta que las fuentes de luz tienen varias lambdas. Y entonces ya la propagación para cada lambda es diferente, ¿sí? Porque el índice de refracción está asociada a una longitud de onda. Y si la longitud de onda cambia, el índice es diferente, ¿sí? Entonces, y además, hay que considerar que si la modulación es una modulación digital, se puede haber, digamos, nivel alto, hay luz, nivel bajo no hay luz, ¿sí? Y entonces eso en la práctica, ¿qué significa? Son pulsos luminosos que se van propagando a través de la fibra, ¿sí? O son paquetitos de ondas de corta duración. Y ese paquetito tiene diferentes longitudes de onda. Ese es el tema fundamental. Entonces, por eso es que si estamos hablando de longitud de onda y estamos hablando de índice, ¿sí? Hay una relación entre ellas. Y por tanto, las velocidades con que se propaga ese paquetito de longitudes de onda, ¿sí? Es diferente. Y entonces ya hay que hablar de una velocidad de grupo, ¿sí? Y se tiene la velocidad de grupo y también habrá que hablar entonces de un índice de refracción de grupo, ¿ya? Ese es el concepto nuevo, ¿eh?
entonces se define porque porque las longitudes de onda viajan a diferentes velocidades. Entonces se puede hablar de una velocidad de grupo. Y si se habla de una velocidad de grupo, se puede hablar de un índice de refracción de grupo. Aquí está el G. Ahora, ¿qué relación hay entre este índice de refracción del grupo, del paquetito de esas lambdas, con esta que es considerada para un solo lambda, ¿no? Muy bien. Esta es la relación, miren. El índice de grupo es igual al índice cuando no se considera el grupo por la lambda, por la derivada de el índice de refracción con respecto a la longitud. Entonces, estos parámetros generalmente están relacionados. Si no se tiene esta ecuación, si no se tiene esta variación de n con esto, esta ecuación no es útil. Por eso los fabricantes presentan también una relación entre n y ng en forma gráfica, tal como está acá. Miren, aquí está la relación entre ng. ¿Ve? Y entonces ellos hacen en función de la lambda de operación. Entonces, de esta nosotros siempre estamos trabajando y así lo hemos hecho con una sola lambda y una sola n. ¿Ve? Aquí está. Pero hay una relación y esta sería ya la lambda del grupo, miren. Y ahí tiene otro comportamiento. Entonces, en función de esto y en función de la longitud de onda de operación, se puede, de alguna forma, relacionar este valor con este valor, ¿no? Y todo está también en función del índice de refracción. ¿Está bien? Bueno, eso es todo. La próxima semana, entonces, iniciamos con el tema 3, que ya son parámetros de transmisión, ¿ya? Diseño, vamos a ver lo que hace falta para diseñar. Lo voy a enviar estas dos presentaciones y la clase de laboratorio de esta tarde, incluido las notas del primer parcial, ¿ya? Las notas del primer parcial, como ustedes van a ver, están muy bajas, ¿ya? O sea, la mayoría está entre 40 y 50. Muy pocos están arriba de 60 y por abajo de 30 también hay, ¿sí? Muy bien, lo verán entonces las notas y ya saben, alguien que tiene alguna duda, simplemente me la comunica a mí o al auxiliar docente y yo le puedo explicarle a qué se debe la respectiva nota, ¿ya? Les aclaro que he sido tolerable porque me he dado cuenta que no están manejando el diagrama de Smith. Y el diagrama de Smith, yo les dije que iba a preguntar el diagrama de Smith, pero he visto muy pocos que saben manejar, ¿ya? Como ustedes tienen la posibilidad de utilizar el simulador, han utilizado el simulador, pero cuando tenían que presentarme en el gráfico no sabían cómo administrar. Bueno, algunos lo han hecho más o menos y he considerado algunos problemas que puedan haber tenido, ¿ya? Pero para el segundo parcial o para el final, sí, tienen que conocer el diagrama de Smith. Voy a volver a preguntar. O sea, les estoy anticipando. Bueno, con eso nos veremos esta tarde.